Y el día de hoy te quiero hablar de no decidas con el miedo. Sí, vamos a estar hablando de la reacción del miedo y vamos a darnos cuenta cómo la mayoría de nosotros tenemos una tendencia en unas u otras ocasiones a reaccionar a través del filtro del miedo, lo cual nos hace que nos estanquemos, paralicemos o muchas veces tomemos decisiones erróneas por causa del temor, por causa del miedo que nos invade en nuestro cuerpo, y esto limita el alcance de lo que Dios puede hacer en muchas ocasiones, y lo vamos a estar viendo. Antes de eso quiero contarte una historia. Dice de esta manera: había un rey que cuando tomaba prisioneros les daba dos opciones. Es decir, un rey que cuando iba a batalla, ganaba las guerras. Ustedes saben que habían ejércitos que tomaban los unos a los otros. Y en este caso había un rey que cuando tomaba esos prisioneros, producto de la victoria que ya había tenido, normalmente le daba un par de opciones. Frente a ellos había un grupo de arqueros listos para disparar. Los presentaba: ustedes han perdido la batalla, les voy a dar este par de opciones. Aquí está, estos arqueros frente a ustedes listos para disparar. Pero también había una enorme puerta de hierro, oscura, misteriosa y aparentemente aterradora. El rey les decía: pueden morir por las flechas o pueden cruzar esa puerta. Pero todos elegían morir por las flechas, con las flechas. Años después, a un soldado se le ocurrió la idea de, en vez de tomar la opción de las flechas, dijo: ¿qué habrá detrás de aquella puerta? Y ante la pregunta del rey, decidió tomar aquella puerta oscura, misteriosa y aparentemente aterradora. El rey le respondió: ve y míralo tú mismo, entra allí. Cuando abrió la puerta descubrió que había un túnel, y una vez transitado el túnel, esa puerta conducía a la libertad plena. Entonces el rey le dijo: la mayoría prefirió morir antes que enfrentar el miedo a lo desconocido. La mayoría prefirió morir por las flechas antes de saber qué había en aquella puerta. Muchas veces nos perdemos oportunidades no porque no existan, las perdemos porque el miedo nos convence de no cruzar esa puerta. El miedo nos aterra, toma posesión de nosotros, parece que toma gobierno, dominio sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro ser, invade nuestras emociones, nula la razón, y finalmente tomamos decisiones con base al miedo. Quizás los soldados pensaban: ¿y si la muerte es más dolorosa a través de esa puerta? ¿Será peor entrar por allí? Prefiero morir en manos de los arqueros. Así también nosotros podemos alimentar los temores, los miedos, más que aquellos pensamientos que traen el bienestar para nuestra vida, en especial los pensamientos que trae la palabra de Dios. Muchas veces decidimos sabotearnos en nuestros propios pensamientos actuando bajo un marco del miedo y de otras cosas negativas. Hay circunstancias, hay veces donde tenemos dos opciones: o pensamos bien o pensamos mal, y por alguna razón decidimos pensar lo malo antes de pensar lo bueno. Y resulta que cuando pensamos a través del miedo surgen preguntas como esta: ¿y si sale mal? ¿Y si me abandonan? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si mi matrimonio no funciona? ¿Y si mis hijos toman malas decisiones? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no puedo? ¿Qué pasará? Pero también podemos alimentar nuestra fe. Si nosotros decidimos creer en las promesas de la palabra de Dios y tomamos la decisión por caminar junto a Él, te aseguro que las cosas van a ser totalmente diferentes. Vamos a ir a la palabra del Señor con el pasaje central de nuestra serie en Santiago capítulo 1 verso 19 en adelante. Dice: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse,
porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra, y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. ¿Amén o no amén? Amén. Amén, hermanos. No basta con saber lo que dice la palabra de Dios, necesitamos ponerla en práctica, tomarla por acción. La palabra de Dios no es simplemente un libro que está allí, un libro viejo, donde hay historias bonitas, donde hay historia del amor de Dios y ya está. No, la palabra es mucho más profunda. Es el mensaje inspirado por Dios para traer la solución a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestro ser. El problema no es creer en Dios, el problema es, ¿le crees a Dios? ¿Le crees que Dios esa palabra nos la ha dejado para guiarnos en todo momento y que realmente se convierte en nuestra guía, en nuestra ruta? ¿Realmente creemos eso? ¿O simplemente, bueno, es un libro bonito con historias maravillosas y ya? Depende de ti, del lugar que le des a la palabra de Dios en tu corazón. Dependiendo del lugar que tú le des al mensaje que Cristo dejó, en esa medida vas a poder salir a flote ante situaciones complejas y adversas. Porque podemos saber, Dios está conmigo, ¿cierto? Pero cuando llega una crisis reaccionamos como si estuviéramos solos. Podemos cantar, Dios es mi proveedor, pero cuando perdemos algo actuamos como si todo dependiera de nosotros. Podemos decir, Dios tiene el control, pero cuando no entendemos lo que está pasando, nos llenamos de ansiedad, terror y pánico. Por eso que Santiago nos dice, pongan en práctica la palabra de Dios. Es de verdad ponerla en práctica y creerla. Amén, iglesia. Vamos a ver la reacción del miedo rápidamente. Hemos estado hablando de las reacciones. Vamos a hablar de este caso, del miedo en específico. Dice que es respuesta emocional que surge ante una amenaza real o percibida, y que cuando toma el control puede llevarnos a tomar decisiones basadas en lo que tememos que suceda. Presta atención, porque dice que es una amenaza real o percibida como real. Es decir, que puede ser una amenaza imaginaria, algo que no ha llegado, algo malo que no ha sucedido y ya usted da por hecho que le va a pasar. No, es que me enfermé y seguramente me voy a morir. No, es que me enfermé y seguramente me va a pasar esto. No, es que tuve una discusión con el jefe y me va a despedir. Es que discutí con mi esposa y seguramente se quiere divorciar de mí. El miedo hace que presentemos escenarios catastróficos en nuestra mente y muchas veces se convierte en un sentimiento, un estado, y tendemos a reaccionar bajo el esquema del miedo. Sin darnos cuenta, adoptamos el miedo como un patrón de conducta. Vivimos nuestra vida a través del miedo. Ay, Dios mío, ay, siento una palpitación, me va a dar un infarto. Y se meten en Google y en ChatGPT. ¿Qué pasa si siento palpitaciones aceleradas? Y le dice ChatGPT, Google, se vas a morir. Te queda 2 días de vida. Se pone todo el panorama oscuro, traumático, catastrófico. Ay, Dios mío, me voy a morir, Señor, ¿qué voy a pasar? Me va a pasar esto, Señor, ya se acabó todo. Sí, sé que no es fácil cuando realmente te dan una mala noticia, cuando realmente ocurre algo. No estamos diciendo que la realidad no existe, es real, es verdadera. Sin embargo, el día de hoy quiero decirte que más grande es cuando confiamos en Dios. Atención, sentir miedo no es pecado, lo dejo claro. De hecho, nuestro Señor Jesucristo tuvo aflicción y angustia tremenda en el Getsemaní, ¿cierto? Él sintió lo que tú y yo sentimos, el mismo miedo.
El problema aparece cuando el miedo comienza a gobernar, cuando se instala y toma el control absoluto de tus pensamientos, de tus emociones y de todas las áreas de tu vida. Y cuando te dice no lo hagas, no confíes, no avances, no perdones, no sirvas, no cambies, no obedezcas. Y ahí viene el miedo a atacarnos, a perturbarnos, a invadir el espacio inclusive de nuestra relación con Dios. Después al final le voy a dar un testimonio de algo que me acabo de recordar, pero quiero ir avanzando por cuestión de tiempo. Vamos a ver nuestra historia central el día de hoy. Vamos a ver una historia del pueblo de Israel que también atravesó situaciones similares de miedo. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 13, verso 25 en adelante. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Verso siguiente. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Bueno, acabamos de ver un relato específicamente en el libro de Números que nos muestra parte del proceso de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Recordemos que ya había una palabra de parte de Dios de poseer y tomar una tierra, un regalo que Dios les estaba dando a la nación de Israel. Sin embargo, ellos tenían que avanzar y tenían que creer en lo que Dios le había dicho. Ellos tenían que confiar en el plan de Dios para conquistar aquella tierra. Tenían que ciertamente tener en cuenta que el poder de Dios estaba con ellos y que no estaban solos para lograr aquella hazaña. Sin embargo, vemos allí que cuando ya había cierta distancia próxima a aquella tierra, Moisés envía a los famosos 12 espías. Y vimos que básicamente ellos tenían la función de ir a la tierra y traer un informe y decirle a Moisés todas las cosas que ellos habían observado. Como vimos el relato, las noticias para 10 de ellos no fueron buenas. Solo 2 de ellos vieron algo diferente en aquella tierra. Los 12 espías regresan después de explorar la tierra prometida, así que sabemos que todos vieron lo mismo, ¿sí o no? Todos caminaron por la tierra, ¿sí o no? Todos vieron las mismas ciudades, ¿cierto? Todos vieron los mismos gigantes o personas de alta estatura. Pero no todos vieron ni tuvieron la misma reacción. No todos ellos tuvieron la misma reacción. Josué y Caleb vieron la dificultad, pero también vieron a Dios. Los otros 10
vieron la dificultad y olvidaron a Dios. Así que nuestro primer punto en esta tarde es: el miedo aparece cuando miramos el problema más que a Dios. Repito por si no lo escuchaste. El miedo aparece cuando miramos el problema más que a Dios. Ahí comienza a aparecer el miedo. Cuando surge, cuando aparece, cuando usted se enfoca más en el problema, en el conflicto, cuando usted se enfoca más en qué es lo que va a pasar o cuál es el escenario que está frente a sus ojos, es allí cuando comienza a aparecer el miedo, cuando el miedo cobra fuerza, cuando el miedo toma lugar, cuando el miedo comienza a crecer y a tomar gobierno de tu vida. Vamos a ver nuevamente Números capítulo 13, versos 27 y 30. Dice: y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Es decir, trajeron un gran fruto. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Fíjense entonces qué pasó. Los dos espías vieron exactamente las mismas cosas que Caleb y Josué, pero dijeron: es fuerte el pueblo que habita en ella, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Noten la diferencia, cómo ellos se enfocan en lo malo, solamente se quedan con eso. ¿Cómo es posible que Caleb haya dado una perspectiva distinta? Dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella. Caleb no estaba viendo la dificultad. Caleb no estaba viendo lo difícil que era tomar esa tierra. Él se estaba enfocando en el poder de Dios. Así que el problema no estaba solamente en lo que estaban viendo. El problema estaba en cómo estaban interpretando lo que veían. El problema no es ver que hay un problema, porque ambos quizás lo vieron. El problema no es problema, como dice el profeta Arjona, dice, pero ese no es el problema. El problema es cuando interpretamos ese evento como catastrófico, como que algo nos va a arropar, nos va a confundir, ya estamos perdidos, ya no hay nada que hacer. Recuerdo una vez estaban entrevistando a un futbolista del equipo que representa a mi país. Para los que no conocen, yo soy de Venezuela y al equipo de fútbol le llaman la Vinotinto. Había un jugador que entrevistaron y le dijeron: ¿cómo ves el juego contra Argentina? Y de entrada dijo: el juego de Argentina sabemos que lo vamos a perder. Fue lo primero que dijo. Y yo entiendo, y es verdad, y nadie está negando la realidad, que ganarle a un equipo como Argentina en el fútbol es sumamente difícil. La mayoría quizás de los países que están acá representados y que les gusta el fútbol saben que ganarle a la selección de Argentina es dificilísimo, pero no es imposible. La selección española lo demostró. Lo cierto del caso es que los 10 espías dijeron: son más fuertes, las ciudades fortificadas y muy grandes, hay gigantes, somos como langostas, chiquititos, pequeños, en comparación con ellos. Ellos nunca dijeron Dios no puede, ¿cierto? Ellos no dijeron que Dios no podía. Simplemente comenzaron a hablar como si Dios no estuviera allí. Fíjense, ellos simplemente omitieron a Dios en el asunto. Es que pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, y omiten que Dios pueda hacer algo. Es más, omitieron a Dios. Parece que para ellos no había Dios, ¿cierto? Y muchas veces tú y yo somos así. Se presenta el conflicto, se presenta el problema delante de nosotros. Viene esta situación: Dios mío, ¿qué voy a hacer? A veces ni siquiera decimos Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y nos cargamos como si fuéramos nosotros solitos los que vamos a afrontar aquella dificultad.
Y después que el susto grande pasa, como que al final hay alguno por allí que se acuerda, uy, si Dios me ayuda. Al final como que lo deja como una última opción. Y algo así estaba sucediendo con estos 10 espías. Ellos no estaban entendiendo, o mejor dicho, ellos estaban omitiendo a Dios. Eso es lo que hace el miedo, mis amados hermanos. Nos hace vivir momentáneamente como si Dios no estuviera con nosotros. Eso es el efecto inmediato que tiene el miedo. Cuando el miedo viene, usted brinca, salta, trata de ver cómo resuelve. Y de último, por allá, si se acuerda, ora. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? En algún punto brincamos, saltamos, vemos cómo vamos a resolver aquello, aquel conflicto, aquella dificultad, aquella adversidad que se levanta. Nos asusta. ¿Qué hacemos? ¿Y si no tengo el dinero? ¿Y si no me alcanza? ¿Y ahora cómo pago? Ay, Dios mío, ya viene el hielo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y me tengo que esconder. Y esto y aquello. Hermanos, y se olvida de que Dios está en el asunto. Se olvida de que Dios está allí. El miedo no siempre cambia lo que estás enfrentando. Muchas veces cambia la manera en que lo estás viendo. Y esto nos conecta con nuestro segundo punto, que es: el miedo convierte posibilidades, algo que es posible, en catástrofes. No ve oportunidades. Convierte esas posibilidades pocas, remotas que habían, o muchas, pero las termina definiendo y las hunde como una gran catástrofe. Números 13, 31, 32 nos recuerda: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No se habían ni medido. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Sisto, ¿puede venir un momento? Ven acá un momento. Esa gente cuando llegó allí, venga por acá, hermanita, venga usted. Esa gente cuando llegó allí, vieron los gigantes. Asústese, hermano. Dijeron: no vamos a poder. Mira el tamaño. Es alto, fuerte. Bueno, él dice que no. Gracias, muchachos, gracias. Lo estoy poniendo en perspectiva. Es una tierra que devora a sus habitantes. Es una tierra que devora a sus habitantes. Se los traga. Así lo veían. Se enfocaron en el tamaño. Son personas de 2 metros. Personas que no vamos a poder vencer. Fíjense cómo ellos, ante ese evento, inmediatamente ya tenían el pensamiento catastrófico. Ya había una catástrofe. Ya, listo, se acabó todo. No vamos a poder. Es una tierra que devora a sus habitantes, se los traga. Nos van a devorar. Somos pequeños como langostas. El miedo comienza a construir escenarios, hermanos. Cuando el miedo aparece, construye un escenario. Nos hacemos una película en la mente. Nos anticipamos negativamente a que todo va a salir mal. Y esto lo podemos aplicar a distintas áreas de nuestras vidas. Hay alguien por ahí que siente una cosita aquí en el estómago. Yo creo que ya tengo gastritis. O de pronto le aparece un dolorcito por allá, era un gas. Ay, me van a hacer una colonoscopia. Y ya activa y plantea un escenario catastrófico y terrible en su mente. Ay, me llegó una carta de UCI. Ay, se me acabó el mundo.
Ya voy a ir haciendo las maletas para que me reciban en mi país. Y así actuamos, hermanos. Y una vez tenemos el escenario catastrófico en nuestra mente. No estoy diciendo que no es que sea posible que algo malo suceda. El problema es que nos enfocamos, hacemos de aquel evento algo magnífico, algo gigante, que es otra de las características de la catástrofe. Es que magnifica aquella situación. Habían personas altas, sí, pero estas personas los vieron como gigantes, 5 metros. Seguramente eran personas muy altas, no te voy a decir que no, pero para ellos eran ya gigantes. Construye el miedo entonces escenario. Y si el famoso y sí que ronda en la cabeza, que está allí en la mente como un martillito, como un pájaro carpintero, tiqui, 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 tiqui. Y si me sale mal, y si no se me da, y si no funciona, y si me asaltan, y si me roban, y si me van, y si me sale una enfermedad terrible, y si pierdo mi trabajo, y si mi hijo se aleja de Dios, y si mi matrimonio se termina, y si fracaso, y si me rechazan. Y ponga la lista, hermano, anótela. Y terminamos sufriendo hoy por algo que quizás nunca ocurrirá mañana. Hermano, la mayoría de las veces sufrimos por eventos que nunca van a ocurrir. ¿Usted entendió eso? ¿Está aquí o no está aquí? A veces sufrimos por eventos que ni siquiera han pasado. Dígame usted, quiero hacer esta prueba. ¿Alguna vez las cosas han sucedido exactamente igual a como usted se la imaginó? No. ¿Sí o no? Y aquí te voy con otra. Hay personas que es tanto lo que están pensando con el filtro del miedo, con la reacción del miedo, que están buscando eventos para confirmar su temor. Llega el amigo y le responde de mala manera: viste, yo sabía que estabas enfermo conmigo y que no ibas a querer ser más mi amigo. Yo sabía que nuestra amistad se había deteriorado. Pero ya va. Y inmediatamente planteamos el peor de los peores escenarios. Dice Proverbios 12:25: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Repito, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Si usted permanece en el miedo, usted permanece en la ansiedad, usted permanece en el escenario catastrófico, en lo peor de lo peor, usted se va a deprimir, hermano. Pero recuerde, la buena palabra, que es la palabra de Dios, traerá alegría, traerá gozo, traerá oportunidad, traerá paz a sus corazones. Y usted comenzará a ver las cosas de una forma distinta. Amén. Por eso que el apóstol Santiago decía, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Recíbanla con mansedumbre, atesórela en su corazón, porque la palabra de Dios te va a dar esperanza, la palabra de Dios te va a dar alegría, la palabra de Dios te va a dar la oportunidad de ver las cosas desde una forma distinta. Otro punto, el miedo puede hacernos olvidar todo lo que ya Dios hizo. Puse ese hombre allí para que usted se imagine cómo estaban ellos describiendo los gigantes. Así, mira la cara asustado que tenía. El miedo puede hacernos olvidar todo lo que Dios ya hizo. Este mismo pueblo había pasado por distintos escenarios donde ya Dios los había salvado, donde ya Dios había abierto el mar, donde ya había hecho señales, milagros, prodigios, había enviado plagas contra Egipto, ya había traído la libertad de ellos, los sacó de la esclavitud, los libró, le dio maná en el desierto. Lo acompañó en el día como una nube y en la noche como una columna de fuego. Los guió, los estaba encaminando. Y aún así, los 10 espías se olvidaron de Dios. Números capítulo 14, verso 11, nos revela un poco el corazón de Dios. Dice, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales
que he hecho en medio de ellos. El corazón de Dios estaba entristecido. El corazón de Dios también estaba enojado con una ira santa y justa, por cuanto el pueblo no estaba creyendo en las promesas de Dios. Imagínense ustedes, ya habían pasado en seco ante el mar abierto. Qué milagro tan espectacular. Ya había todas las plagas en contra de Egipto. Ya había pasado todo. Pero así actúa el miedo. El miedo puede hacernos olvidar todo lo que ya Dios hizo. Hace que se te olvide lo que ya Dios ha hecho por tu vida. Todo aquello que vieron desapareció cuando vieron los gigantes en aquella tierra. Cuando vieron las personas grandes, cuando vieron las ciudades fortificadas, parece que se les olvidó todito lo que ya Dios había hecho. Y te digo algo, así también nos puede suceder a nosotros, que el miedo comience a producir, ya Dios no está en el asunto. Dios te sostuvo antes, pero ahora tienes miedo. Dios proveyó antes, pero ahora estás preocupado o preocupada. Dios abrió una puerta antes, pero ahora no sabes qué hacer, y el miedo susurra: esta vez será diferente. El miedo es como el diablito que te sale aquí. Ustedes han visto cómo le sale el angelito por un lado y el diablito por el otro. Bueno, así sale el miedo también, como un diablito ahí diciéndote cosas en la cabeza. Pongo esta idea como para que me entienda lo que le quiero transmitir, ¿cierto? Muchas veces el miedo está susurrándote cosas al oído, y no desde ahorita, desde siempre. Pero recuerda todas las cosas que ya Dios ha hecho por ti. El siguiente punto es: el miedo puede hacerte sentir pequeño, como si fueras pequeñito. Puede hacerte sentir pequeño. Números 13:33 dice: y a nosotros, bueno, acá tiene, vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Observa las palabras que dijeron: y a nosotros, ¿qué? Nos pareció. Usted está viendo, ¿no? Usted está viendo lo que está diciendo allí. Fue una apreciación, una perspectiva, que éramos como langosta. Realmente eran langostas ellos. Él dijo: nosotros somos langostas. ¿Dijo eso? No, dijo: nos pareció. Parecía que éramos como langosta. Ellos no dijeron que eran langostas, sino que se veían. Tenían la perspectiva de que se veían como una langosta. ¿Cómo te hace el miedo verte a ti? Quiero preguntarte para que reflexiones. Cuando aparece el momento difícil o cualquier situación, ¿cómo te hace ver el miedo a ti? ¿Como una persona que no lo vas a poder lograr? ¿Como que aquello es muy grande para ti? ¿Como que aquello está demasiado difícil? ¿Que quizás nunca vas a poder alcanzar eso? ¿Cómo te hace ver el miedo a ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti? ¿Un concepto que te vas a estar en derrota, caído, caída, en angustia, desesperado? ¿Cómo te ves? Esto también ocurre el día de hoy. Nos dice: no soy suficiente, no puedo, no tengo capacidad, no soy tan bueno para eso, no tengo tantos talentos, no sé hablar, no sé liderar, no soy capaz de perdonar, no puedo comenzar otra vez, y la lista es larga. Todo esto lo susurra el miedo. Yo te invito a que identifiques esos pensamientos. Cada vez que venga un proceso, una situación difícil, adversa, que no sabes qué hacer, mira cómo te estás hablando a ti mismo. ¿Qué te estás diciendo? ¿Cuál es tu diálogo interno?
¿Por qué sientes esa emoción? ¿Por qué se te hace el nudo en la boca del estómago? ¿Por qué te tiemblan las manos? ¿Por qué te tiemblan las piernas? ¿Cuál es el mensaje que te estás diciendo? Lo tercero es, la fe no niega los gigantes, sino que recuerda quién está con nosotros. Cuando yo te hablo de la palabra de Dios, yo no te estoy diciendo que niegues lo que sucede, la realidad, los eventos, los cuadros. Yo no te estoy diciendo que eso es así. Yo recuerdo, hace muchos años, compartía con una hermana en Cristo. Y para aquel momento, bueno, creo que todavía, para aquel momento ella estaba soltera. Pero ella decía, yo declaro que estoy casada. Yo declaro que estoy casada. Sí, que mi marido es un hombre de Dios. Yo declaro que soy guapa. Yo sí declaro que tal. Y comenzó a declarar una serie de cosas. Y yo declaro que ya tengo hijos. Y yo declaro. Y por un momento, y yo le decía, pero ¿cuáles son los planes que tienes para lograr esos objetivos de casarte? No, es que ya yo estoy casada. Ya yo estoy casada. Y a veces como que no entendemos lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Una cosa es que usted crea que Dios está con usted y que usted va a salir victorioso. Y otra cosa es que entres en un estado como de negar la realidad. Yo no te estoy diciendo que niegues la realidad. Yo sé que a lo mejor la situación está difícil. El proceso, la circunstancia apareció. Pero usted le está creyendo a Dios, que es diferente. Usted está confiando en que esa circunstancia va a ser transformada por el poder y por la mano de Dios. Así que no caiga en esa situación de estar como tratando de negar la realidad. No la niegue. Usted diga, sí, yo sé que eso está allí, pero sé que mi Dios es más grande. Sé que mi Dios es más poderoso. Sé que yo voy a salir de este proceso. Negar la realidad no te ayuda porque te hace caer en un estado de negación. Por eso decimos que la fe no niega que esos gigantes o que esas personas eran muy grandes. Simplemente te recuerda quién está con nosotros. ¿Quién está contigo? Caleb no dijo, no hay gigantes, yo no vi ni uno. No, porque sí los había. Tampoco dijo, las ciudades no son fortificadas, porque sí lo eran. No dijo, no será difícil, porque sí, iba a ser difícil. Caleb no permitió que el tamaño del problema determinara el tamaño de su Dios. Esa es la diferencia. Cuando a pesar de los pesares, a pesar del proceso, lo que sea, y disculpe la redundancia, no importa, Dios es más grande. Eso sí es una verdad, eso sí es una realidad. Y usted cree que para Dios no hay nada imposible. Yo sé que esto está aquí, pero yo creo que Dios es más grande. Amén. Números 14, 8 y 9. Vamos a ver un poco más de lo que dijo Caleb. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Esas eran las palabras de Caleb. Si nos damos cuenta, ¿reconoce que había gente allí o no? Ahí está, solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente. Había gente, obviamente, habían, qué sé yo, diferentes soldados y todo aquello. Pero él creía que iban a ser presa para ellos, porque Dios estaba con ellos. Aquí está la clave. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Esa es la clave. No es de que somos más fuertes, somos más inteligentes o no tenemos problemas. No. La clave es el Señor está con nosotros. Y eso hace la diferencia, porque no te hace sentir la carga a ti, ni va a hacer que tú te lleves la gloria con tus propios recursos, sino que la gloria va a ser de Dios.
Eso es lo más importante, que tú le des el lugar al Señor y le des la gloria a Él cuando salgas de aquel problema. Porque muchas veces creemos que es por nosotros mismos o por nuestros méritos que lo vamos a lograr, o por nuestras declaraciones o por lo que no. Es por el poder de Dios. Es por su mano, es por su gracia que nosotros somos vencedores. Ya para ir finalizando, Cristo transforma el miedo en confianza. Y aquí quiero irme a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 14, 27 nos describe una parte importante. Dice lo siguiente: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El contexto de este pasaje es que ellos estaban atravesando una tormenta en ese momento, mientras que Jesús aparece y le dice: yo soy, no temáis.